Casados en Chicago, Estados Unidos arremete en su lucha narcoterrorista y desmantela el escondite del Tren de Aragua en su propio suelo. Guyana entre la espada y la pared, diplomacia o choque militar con Caracas. No nos maten, el grito indígena contra grupos armados en la frontera colombo-venezolana. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 1 de octubre, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Estados Unidos, fiel a su palabra antiterrorista y antinarcótico, combate en el Caribe y en su propio territorio a los llamados cárteles, entre ellos el Tren de Aragua. Casi 300 agentes federales participaron en un mega operativo en Chicago contra esta organización criminal venezolana. La redada dejó decenas de detenidos y expuso la magnitud de su presencia en suelo estadounidense. Juliana Palmar con el reporte. Agentes federales de distintas agencias allanaron un edificio de apartamentos en Chicago, utilizado como escondite por el Tren de Aragua, la peligrosa megabanda de origen venezolano y que según el gobierno de Estados Unidos ya opera en varias ciudades. You know, you have masked men with large weapons that are simply disappearing people from their homes. We're talking about children being stripped away from their parents. We're talking about workers that are being targeted. Just this last weekend, we had 2 public school teachers detained by ICE. We had the incident that you just referred to in a suburb right outside of the city of Chicago. La operación movilizó a casi 300 funcionarios y terminó con docenas de arrestos en un despliegue que refleja la prioridad de Washington de desmantelar la estructura criminal. CBS reporter who had pepper balls shot at her while she was just simply doing her job, and tear gas being spread throughout these individuals who are protesting and resisting these, what we are clear about, egregious acts and an overreach of the Constitution. And so we're very firm in the city of Chicago about protecting all residents, and I've put forth a couple of executive orders to do just that. There is no one in this city that believes that what this president is doing is on the behalf of working people in our city. El Tren de Aragua fue designado como organización terrorista por el gobierno estadounidense. Además, lo han vinculado con el gobierno de Nicolás Maduro, señalándolo de servir de plataforma para la expansión del grupo criminal. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El presidente de Guyana, Irfan Ali, defendió el diálogo ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y prometió responder a Venezuela con diplomacia. En paralelo, el canciller brasileño Mauro Vieira pidió mantener a la región como una zona de paz frente a la creciente polarización. Génesis Pérez con los detalles. Aunque Georgetown respalda oficialmente la presencia naval estadounidense para combatir el narcotráfico procedente de Venezuela, el presidente de Guyana, Irfan Ali, advirtió que la situación de despliegue militar de Estados Unidos exige consenso y un análisis profundo de las implicaciones de seguridad para todos los países. La zona de paz no solo se trata de amenazas a las fronteras, también se trata de las amenazas que estamos presenciando. Todos los días, el gobierno venezolano me ataca personalmente y ataca a este país. Dicen las peores cosas de nosotros, pero nunca hemos respondido con hostilidad. Respondimos con hechos y la verdad. El tema divide a la comunidad del Caribe CARICOM. Algunos gobiernos apoyan a Washington mientras otros critican las presiones sobre Venezuela y denuncian ataques contra embarcaciones. Guyana además mantiene una histórica disputa con Caracas por la soberanía del Esequibo, añadiendo un componente geopolítico al debate. A esta postura se suma Brasil. El canciller Mauro Vieira insistió en que América Latina y el Caribe deben preservarse como una zona de paz, rechazando cualquier forma de militarización. Vieira advirtió que no se puede confundir criminalidad con terrorismo y cuestionó el uso de fuerza letal en operativos estadounidenses que en las últimas semanas han hundido embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, con al menos una veintena de muertos. A preservar América Latina y el Caribe como zona de paz, libre de armas y destrucción en masa, pero igualmente sin confundir criminalidad y terrorismo.
a promover una amplia y profunda reforma de la gobernación global como solución para el tratamiento de antiguos y nuevos desafíos colectivos en materia de paz y seguridad, derechos humanos, desarrollo sostenible, cambio del clima, inteligencia artificial, entre muchos otros. En medio de estas tensiones, el Caribe se debate entre el respaldo a Washington y la defensa de su soberanía regional. Lo que está en juego no es solo la seguridad marítima, sino el rumbo político de una región que busca afirmarse como zona de paz frente a la creciente rivalidad entre Guyana, Venezuela y la influencia militar de Estados Unidos. Buscando hacer frente al operativo antinarcóticos que Estados Unidos despliega en el Mar Caribe, muy cerca de costas venezolanas, el presidente colombiano Gustavo Petro y Nicolás Maduro anticipan una unión de fuerzas militares e inteligencia entre ambas naciones, en claro desafío a la potencia bélica que tienen al frente y aumentando las alarmas regionales de un conflicto que ya está a gran escala. Quique Frías nos comenta. Las palabras fueron distintas, pero el mensaje apunta al mismo lugar. Petro acusa a Estados Unidos de querer invadir Venezuela y pidió articular inteligencia y acciones con las Fuerzas Armadas chavistas. Maduro, por su parte, asegura que recibe apoyos de militares en la región, quienes le advierten que si tropas norteamericanas desembarcan en Venezuela, se tocaría a toda la región y por lo tanto intervendrán en defensa del país. Porque los norteamericanos quieren es invadir Venezuela. Ministro de Defensa, sin miedo, hay que articular inteligencia sobre todo y acción de las fuerzas militares de Venezuela y las nuestras. Mensajes de admiración de militares uniformados y armados de nuestra América, de nuestra Suramérica, que nos dicen, si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros y tocará nuevamente unirse en un solo ejército, unido libertador de Suramérica, para enfrentar cualquier agresión imperialista. Esas declaraciones abren un escenario de alto voltaje. ¿Es retórica para consumo interno o un anticipo de un bloque militar regional contra Estados Unidos? En Washington la respuesta fue inmediata. El Departamento de Estado insiste en que Maduro es un prófugo de la justicia y que las acciones militares van destinadas a acabar con el cártel de los soles. Maduro no es el líder legítimo de Venezuela, es un fugitivo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y envenena a los estadounidenses. Queremos que sea llevado ante la justicia. El tablero está servido. De un lado, Petro y Maduro sugiriendo un frente militar que podría sacudir los equilibrios regionales. Del otro, Estados Unidos reforzando su presencia en aguas caribeñas y cerrando la puerta a cualquier reconocimiento del chavismo. Por ahora son solo palabras, pero palabras que pesan. En el Caribe se dibuja la sombra de una confrontación que podría escalar más allá de la retórica. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz busca reagrupar fuerzas sociales, políticas y militares en defensa de la patria, bajo el argumento de una amenaza externa. El despliegue militar estadounidense en el Caribe, esta instancia se presenta como una respuesta estratégica para blindar el país y reafirmar el liderazgo oficialista en tiempos de tensión, un concepto que está bajo la batuta chavista. Esta información nos la amplía Catherine García. El chavismo ha instalado varios capítulos referentes al Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, como parte de su estrategia para consolidar la unidad nacional frente a amenazas externas, buscando articular a los sectores sociales, productivos y académicos del país en defensa del derecho a la soberanía y la paz, en respuesta al despliegue militar del gobierno de Estados Unidos en aguas del Caribe. Bueno, el país ha hecho un esfuerzo de prepararse para defender la paz. Nadie quiere guerra. Nosotros nos queremos la guerra. Estoy seguro, si yo pregunto aquí, ¿hay alguien aquí que quiera la guerra? ¿Alguien se atrevería a querer ver en este país las imágenes que hemos visto en la Franja de Gaza? Cómo bombardean escuelas, edificios residenciales, cómo asesinan niños por miles, mujeres, hombres, inocentes, periodistas. Nadie puede querer esa tragedia en nuestro país. Pedro Infante, en calidad de vocero del Consejo, destacó el compromiso del pueblo venezolano con la paz y la preparación ante posibles escenarios de agresión. Además, reiteró
que millones de ciudadanos se habrían inscrito voluntariamente en la milicia bolivariana. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado para preparar al país si hubiese alguna situación bélica de agresión militar contra nuestra patria. 7 semanas, 2 fines de semana, llamado a filas, alistamiento militar. Ahí se inscribieron millones de hombres y mujeres de manera voluntaria. Y debo decirles que buena parte de los que se inscribieron ahí no tienen nada que ver con el PSUV, ni con ningún partido del Gran Polo Patriótico, ni son chavistas. Nosotros vimos gente de otros partidos políticos de la oposición inscribiéndose en la Milicia Nacional Bolivariana para defender la patria. Y vimos también mucha gente que no tiene nada que ver con la política, comerciantes, emprendedores, gente de a pie, campesinos, agricultores, inscribiéndose para defender la patria, que no militan políticamente en ningún lado. Por ahora, el Consejo parece estar en un periodo de estructuración y formación y se desconoce si en estos espacios habrá articulaciones y debates que generen algún tipo de propuesta para aliviar las tensiones que rodean a Venezuela. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar ahora los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Al chavismo cada día se le cierran más puertas. En esta oportunidad no solo fue expulsado de la Coordinación General de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, sino rechazado en la Cumbre de las Américas. Una vez más, en este escenario, ¿es suficiente solo rechazar o excluir al chavismo? Te preguntamos. Mucho tardaron en expulsar ese partido, que no es más que una pandilla de abusadores. Por fin se dieron cuenta de la verdad de lo que pasa en Venezuela. Excelente decisión. Mientras exista el chavismo en Venezuela, jamás tendrán prosperidad y mucho menos paz. Venezuela y Níger revisaron sus mecanismos de cooperación y acordaron avanzar en nuevas áreas de intercambio bajo el 20º aniversario de sus relaciones diplomáticas. Esta nota la amplía María José Prado. En Venezuela, la administración de Nicolás Maduro insiste en fortalecer relaciones con regímenes cuestionados en la escena internacional, esta vez a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien se reunió con el canciller de Níger, João Sangaré Bakary, para lo que denominaron una agenda pluripolar orientada al desarrollo de sus pueblos. El encuentro se da justo cuando el país caribeño atraviesa una de las peores crisis económicas y sociales de su historia, mientras el Ejecutivo prioriza alianzas ideológicas antes que atender las necesidades de los venezolanos. Caracas y Niamey destacaron que este año se cumplen 2 décadas del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, más allá de declaraciones sobre su cooperación en educación, cultura y producción, hasta ahora poco se ha materializado en beneficios reales para la población. Con este tipo de reuniones, el chavismo busca proyectar un liderazgo internacional, aunque críticos señalan que se trata de propaganda política que no resuelve la emergencia que enfrenta Venezuela en su día a día. El más reciente balance del Foro Penal documenta 838 presos políticos en Venezuela, entre ellos 94 extranjeros, 4 adolescentes y más de 100 mujeres. La mayoría fueron detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor pese a las denuncias de fraude opositor. El informe con Jalín Naí. El Foro Penal actualiza una de las listas más dolorosas en Venezuela. 834 presos políticos siguen sin respuestas y aislados de todo. Del total, 665 son civiles y 173 militares. Un reflejo de cómo la represión alcanza tanto a quienes disienten en uniforme como a la ciudadanía común. Desde 2014, la ONG ha registrado 18.503 detenciones policíacas, lo que confirma un patrón sistemático y prolongado de persecución. O sea, ¿en qué país cabe que existan 838 presos políticos? Esa es la radiografía de un país convertido en prisión. El chavismo se disfraza con discursos de multipolaridad, cartas a Estados Unidos y amenazas en el Caribe, pero tras ese teatro la maquinaria represiva sigue funcionando. Allí están el médico Rafael Arriaza, el general Héctor Hernández da Costa y la familia Sequea, encerrados como rehenes del miedo. Mira, el análisis es completamente contundente. Mientras Maduro busca reconocimiento afuera, adentro multiplica celdas y silencia la libertad. El informe también resalta el caso de Freddy Superlano, dirigente de Voluntad Popular, quien cumple 14 meses en aislamiento absoluto.
sin visitas ni audiencias judiciales. Su encarcelamiento ha sido calificado de arbitrario por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a su favor. Mira, actualmente el Foro Penal eleva a 838 los presos políticos tras la vitrina de la diplomacia. O sea, Maduro envía cartas de Washington y se envuelve en tensiones con el Caribe. Pero entre Venezuela la realidad es brutal. Represión interna, hay nombres como Freddy Superlano y los hermanos Sequea, Antonio, Juvenal y Josnel. Eso demuestra que el régimen castiga tanto al uniforme como al ciudadano común. Y el mensaje es claro. Mientras Maduro finge negociar afuera, adentro su dictadura solo gobierna a través de las cárceles. La cifra del Foro Penal evidencia que bajo la nueva conmoción exterior decretada por Nicolás Maduro, la represión no se ha limitado a opositores visibles. Entre 838 encarcelados hay mujeres, adolescentes y extranjeros, que hoy engrosan una estadística que es también una radiografía de la criminalización política en Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: no nos maten. Indígenas marchan por cese de la violencia en frontera entre Venezuela y Colombia. Cientos de indígenas del pueblo Motilón Bari se manifestaron en Cúcuta, Colombia, portando lanzas, cerbatanas y pancartas con el mensaje "no nos maten", para protestar contra la violencia en la frontera con Venezuela, la cual los ha desplazado de sus territorios debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de la FARC. Los manifestantes, que forman parte de los más de 73.000 desplazados en la región, exigieron al gobierno del presidente Petro protección ante los grupos ilegales que controlan actividades como la deforestación y el narcotráfico, asegurando que no regresarán a su selva asediada ni abandonarán Cúcuta hasta ser escuchados por el mandatario y su gabinete. Falta de acuerdo en el Congreso activó cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos. La incapacidad del Congreso de Estados Unidos para aprobar un presupuesto antes de la medianoche del 30 de septiembre, debido al estancamiento entre republicanos y demócratas por diferencias sobre temas como la financiación sanitaria, ha provocado un cierre parcial del gobierno federal. Por ahora, esto solo afecta a servicios no esenciales, mientras que las funciones básicas como las fuerzas de seguridad, el ejército y la seguridad social siguen operativas. Sin embargo, si el bloqueo legislativo se prolonga, podría comprometer otras funciones y generar preocupación por los funcionarios en áreas esenciales que no recibirán su sueldo hasta que se resuelva la situación. Guterres respalda plan de Trump para la paz en Gaza y pide compromiso de todas las partes. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acogió con satisfacción el plan de paz para Gaza presentado por el presidente estadounidense Donald Trump, enfatizando la importancia de que todas las partes se comprometan con su implementación para aliviar el sufrimiento en la región. La propuesta de 20 puntos incluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de tropas israelíes, la liberación de rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria. La ONU considera que el plan abre nuevas posibilidades para la entrega de ayuda vital y el regreso de los rehenes, reiterando su compromiso con la paz y la estabilidad en la región. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.